Entonces hay que recordar todo lo que estamos viendo de química orgánica, ¿no? La química del carbono y sale dentro de esta química, ¿sale? Dentro de esta química lo que hay que recordar es que las sustancias deben de contener carbono y algunas combinaciones de cadenas de carbonos con carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, ¿sale? Que es lo que es el chon, ¿sale? Y algunos metales también, como el sodio y el potasio, pueden combinarse. Pero una característica también muy especial, que quede bien claro, es que fíjense bien, cuando las fórmulas las hemos puesto, el carbono, ¿dónde está? ¿Al principio o después? ¿Al principio? Al principio, entonces casi siempre hay que fijarse que el carbono empiece, ¿sí? Entonces, eso me da la idea ya de que es una sustancia orgánica. ¿Quedó bien aclarado? Y las combinaciones que tenemos. Fíjense bien que los carbonatos, por ejemplo, que son sales, esos carbonatos, carbonato de sodio, carbonato de aluminio, carbonato de magnesio, esas sustancias, el carbón está intermedio. Entonces ya con eso podemos entender que estas sustancias son inorgánicas. ¿Quedó bien claro? Bueno, entonces ya tienen otra aclaración más para poderlos distinguir. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, Profe, sí, dime. entonces cuando son sales, el carbono está en medio. Sí, bueno, hay sales y hay sustancias que tienen el carbón en medio, ¿sale? Entonces hay otro tipo de sustancias que no son sales, ¿sí? Entonces, por lo regular, cuando nos encontramos el carbón así a un lado, no al principio, ahí vamos a distinguir que es una sustancia inorgánica. Bueno, hay varios tipos de fórmulas, también hay que aclararlo, ¿sale? Hay una fórmula que se llama semidesarrollada en donde vamos a ver los carbonos en varias partes, pero ya un poquito más después ya lo vamos desarrollando. Y ahorita que entremos al otro tema, ¿sale? Bueno, y ya vamos desarrollando de acuerdo a lo que es el petróleo. Entonces ahí me marca lo que son alcanos, alquenos y alquinos, y vemos varias fórmulas. Una fórmula general, una fórmula condensada, que ahí es la que estamos utilizando, donde el carbono lo vemos al inicio, y tenemos una semidesarrollada donde van a aparecer varios carbonos separados con sus hidrógenos. Entonces también es fácil distinguirlo. ¿Sí queda aclarado? Bueno, y luego otra que va a ser desarrollada donde vamos a ver todos los carbonos con todos sus hidrógenos por separado. ¿Sale? Bueno, esto nada más es para que también no se confunda con las fórmulas. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, vamos a compartir un poquito la actividad ¿cómo se llama? Del día. Que nos quedamos en lo de la práctica, ¿no? Que iban a hacer ustedes ¿cómo se llama? A ver, tantito, es que no me deja compartir. Ya está. Ahora sí. Bueno, creo que aquí nos quedamos, ¿no? A ver, chéquenle bien. Vimos que era enlace covalente que quiere decir que va a ser enlace entre dos elementos o más que son no metales, ¿sale? Y donde lo importante es que se comparten los electrones, ¿sale? Y hay dos tipos de covalentes, ¿cuáles son? El polar y el Covalente, polar y no polar. Polar, ¿sale? Bueno, entonces aquí ya unas características sencillitas que ya con eso tenemos, ¿sí? Para poderlos distinguir también. Y van a haber uniones de carbonos, con muchos carbonos, se llaman cadenas, y esa unión se llama concatenación. Concatenación, ¿sale? Y cada carbono, dependiendo de lo que estamos viendo, pero casi siempre va a llevar hidrógeno, ¿sale? Casi siempre va a llevar hidrógeno. Luego dice, si calientas azúcar y sal separándolas en el sartén, ¿qué crees que pase? ¿Qué pasó? Cuéntenme, lo dejé de actividad. El azúcar se quema, ¿no? Y a la sal no le pasa nada. Y a la sal no se pasa nada. La Yo sal sí es vi algo en la sal. ¿Perdón? Yo sí vi algo en la sal. ¿Cómo que viste? A ver, dime. Pues, bueno, obviamente no se deshizo, pero
sí fue disminuyendo su cantidad que eché. Bueno, o sea, ya había que ver que también la sal, miren, luego hay veces que nos dicen cloruro de sodio o sales, por ejemplo, puede tener algunas otras sustancias, ¿sale? Y pues a lo mejor por eso se dio el cambio. Pero sal de cocina, que es cloruro de sodio, pues no le pasa nada. A lo mejor tornó un poquito de color o cambió, ¿no? Y pues a lo mejor como tú dices, ¿sí? Pero nunca llegó a ser líquido y casi no cambió nada, ¿sí o no? Entonces ese se llama compuesto iónico, ¿sale? Y es un compuesto inorgánico. Entonces los inorgánicos, por su regular, son iónicos. ¿Sí queda aclarado? Que también había que ver las sustancias porque también tiene su porcentaje iónico como covalente. Pero a nosotros nos interesa las sustancias covalentes como carbono-carbono. ¿Sí queda aclarado? Pero el azúcar, ¿cómo empezó a cambiar? ¿Cómo empezó a Físicamente cambiar? empezó a cambiar. ¿Pero qué Se es lo que empezó vieron? a caramelizar Se empezó a caramelizar. y Bueno, cambiar de color. ajá. Fíjense bien que los granitos que tenía, lo primero que empezó fue a cambiar el tono de color, ¿sí o no? Entonces, en eso todos ustedes deben de ser hábiles para distinguir todo lo que está pasando. ¿Queda aclarado? Bueno, y si yo quisiera evidencias de lo que hicieron, ¿qué hicieron? ¿Tomaron evidencias o no? Bueno, yo nada más les voy a decir que esta parte así va a ser para el proyecto, ¿eh? Bueno, entonces hay que tomar evidencias. Luego, de todos modos, a lo mejor lo van a hacer y les digo ya cómo realizar esta práctica. ¿Sí queda aclarado? En realidad es una práctica sencillita que ustedes hacen, ¿sale? Se llaman no sincronizadas, que ustedes las tienen que hacer. Si yo la hago con sincronización, la hacemos nosotros aquí. ¿Sí Profe, estamos? disculpe, y sí es cierto hablando de los proyectos, por ejemplo, es que los individuales nos los están dejando para el viernes. Para Entonces, este viernes, ajá, mm, bueno, déjame ver, ¿no? Porque yo ahorita unas fechas que tengo, estamos ahorita, si estamos a 8. Los individuales nos dijeron que eran el viernes y los colaborativos son para el 23 de febrero. Los colaborativos para el 23 de febrero. Miren, déjenme checar, ¿no? Porque según yo tengo un poquito más de tiempo, pero va a depender del profesor o cómo lo vayan viendo, ¿no? Es que como ahora está en línea, miren, el problema con estas actividades es que se van realizando poco a poco dependiendo de cómo vamos realizando la clase. ¿Sí queda aclarado? Bueno, por ejemplo, a mí me pide esta y otra práctica que también se las voy a dejar ahorita, en donde ustedes van a combinar ciertas sustancias. No van a combinarlas, también lo van a hacer lo mismo que en el sartén o en lo que lo hicieron. A ver, ¿quedó bien claro? ¿Sale? Bueno, para que le apunten, lo van a hacer ustedes con almidón, ¿sí? El almidón por lo regular lo tienen ustedes, ¿no? En la casa, por lo regular, ¿sale? Harina de trigo, que también luego siempre se tiene, ¿no? ¿Sale? Papel, también lo tenemos, ¿sí? Pan, un cachito de pan nada más. Y el azúcar que se supone que lo hicimos, y todo lo van a contrastar con la sal, ¿sale? Cada vez que ustedes pueden poner a lo mejor todos juntos o algo separado y ya ver qué cambios tiene, ¿sale? ¿Qué es lo que tratamos de ver? ¿A qué vamos a llegar? ¿A que está cambiando y que se está quemando, sí o no? ¿A qué vamos a llevar a que se vea el carbón? ¿Sí? Entonces, esta es una práctica que me va a indicar que las sustancias orgánicas tienen carbón. A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Sale? Por ejemplo, el pan lo pueden agarrar un poquito a la mejor directo y lo ponen directo a la flama, pero sin que se queme, ¿no? Y van a ver cómo se carboniza, ¿sí o no? La harina no tan fácil, pero la podemos poner en el sartén un ratito. ¿Sí queda aclarado? Y así, ustedes tienen que buscar la forma de que vean ese carbón que está dentro de las sustancias.
A ver, ¿quedó claro sí o no? Bueno, termino esta parte y les comparto ahorita nada más para que vean lo del proyecto, pero todavía no lo voy a mandar. Yo apenas pensaba mañana platicar lo del proyecto, ¿sale? El proyecto individual. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahorita que yo pido que me pasen bien las fechas, ¿sale? Y no quiere decir que no hagan ustedes lo que los profesores les digan. También hay que tener cuidado en eso. Lo que pasa es que ahora viene en una clase, es parte del proyecto. Luego a lo mejor viene otra clase y es parte del proyecto. Entonces por eso se lo están pidiendo. ¿Sí queda aclarado? ¿Sale? Bueno, entonces ya aclaramos el punto. Entonces ya vimos que nuestra azúcar y nuestra sal son diferentes, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, el azúcar es un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, mientras que la sal, ¿sale? La sal es el cloruro de sodio y es un compuesto iónico. ¿Y qué diferencia hay? Por ejemplo, lo que vieron ustedes que el azúcar empezó a cambiar un poco, ¿sí o no? Pero luego se hizo líquida. Entonces llegamos al punto de fusión, el paso del estado sólido al estado líquido, ¿sale? Pero mientras la sal no llegó nunca, si se fijaron, la sal no llegó a hacerse líquida. Entonces, aquí con esto nos vamos a dar una idea que todas las sustancias orgánicas, su punto de fusión, su punto de ebullición, son bajos, ¿sí? Y además también, y ahorita lo platicamos, y además también, no son solubles. Por ejemplo, luego hay unas que no son tan fácilmente que se solubilicen en agua, que quede bien claro. Luego nos cuesta trabajo, ¿sí? Y por ejemplo, también la conductividad eléctrica. Entonces, si vemos que son bajas, entonces por lo regular las sustancias orgánicas no van a conducir la corriente eléctrica. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces ahí tenemos unas características ya para que vean. ¿Sale? Bueno, ¿crees que tenga que ver el enlace químico con esto? El que el azúcar se haya quemado más rápidamente y la sal no. ¿Qué enlace quedamos que era la sal? Iónico. Iónico. Entonces sí tiene que ver mucho. Eso se llama la naturaleza de las sustancias. ¿Sí? Cómo provienen, cómo se juntaron, cómo se hicieron, qué cambios tuvieron para poderse formar esos elementos y formar las moléculas. ¿Sale? Entonces, es muy importante por eso los enlaces químicos, que quede bien claro. ¿Sale? Los enlaces químicos, por ejemplo, de los carbonos son débiles, mientras que los iónicos son muy fuertes. ¿Sí estamos? Bueno, ahora me voy acá, en la pregunta 7. ¿Crees que los compuestos puedan presentar distintas propiedades por el enlace químico? Ya lo podemos aclarar, ¿sí o no? Como conclusión, sí, ya podemos decir que sí, sí o no. ¿Sale? Entonces va a depender del enlace que tengan y ya está. Ahora fíjense bien, por ejemplo, enlace metálico. Agarramos un metal y también lo pueden poner en el sartén si quieren. ¿Creen que le pase algo? Un cachito No. de cobre, a lo mejor un anillito que tengan, pero pues luego ahí tengan cuidado que se puede manchar, ¿no? ¿Sale? Un cachito de metal nada más que hay por ahí lo pueden poner en el sartén y van a ver que no le pasa nada tan fácilmente, ¿sale? Dentro de las propiedades como por ejemplo punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí queda aclarado? Entonces, ¿por qué? Porque sus puntos de fusión son muy altos, luego son hasta 1000 grados, ¿sí? Mientras que a lo mejor las sustancias orgánicas como el azúcar, si ustedes lo vieron, pues a lo mejor unos 60, 70 grados y ya fundió, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno. ¿Cómo se clasifican los compuestos orgánicos? ¿Naturales, sí? No naturales. Bueno, sintéticos, ¿no? Se puede decir también, ¿sale? Bueno, ¿qué es una propiedad química? Pregunto. ¿Qué es lo que vemos en una propiedad química, no? ¿Sale? ¿Son las características que tiene alguna sustancia o materia a nivel molecular? A nivel molecular, bueno, podemos decirlo que sí, ¿no? Por ejemplo, esas propiedades químicas, cuando ellos se combinan o tienen características como por ejemplo la reactividad
Entonces cambian su estructura interna y forman la nueva sustancia, que esa es una característica muy importante, ¿sale? Entonces, se interpolan los niveles de energía. ¿Qué quiere decir interpolar? Se juntan los niveles de energía. Los átomos no se separan, sino tienen una cierta atracción entre ellos. Ya vimos que unas más y otras menos, ¿sale? Y pueden desprender energía como pueden absorberla y pueden producir ese cambio. ¿Sí queda aclarado? Bueno. Y una propiedad química, digo una propiedad física que aquí le acabo de cambiar. ¿Qué es una propiedad física? Las características que tiene algún objeto, materia, sustancia que podemos percibir a simple vista. Bueno, eso sería lo físico, ¿no? Pero una propiedad física me daría la intención de un cambio, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Bueno, sus características que van a tener, podemos ver que dentro de esas características, solamente para que no haya un cambio químico, ¿sí? Esas propiedades físicas, solo cambian de estado, del estado sólido al líquido, al gaseoso y nada más. O se quedan en el mismo estado. ¿Sí estamos? Bueno. ¿Creen que sean importantes estudiar las propiedades de las sustancias? Por ejemplo, yo agarro una piedrita de allá de la calle o un poco de tierra y yo quiero saber qué contiene. ¿Puedo analizarlo? ¿Puedo revisar qué tiene? ¿Sí o no? ¿Qué tal? A lo mejor me hallo ahí oro, ¿no? Me hallo plata, ¿no? En la tierrita, ¿no? Entonces, esto es importante. Se hacen análisis para ver las propiedades de las sustancias. Por eso no son importantes, porque no dan las características de las sustancias. ¿Sale? Tanto químicas como físicas. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces me voy acá. A ver, ya nada más para concretar lo de la sal y el azúcar, ¿sale? ¿Podrías distinguir cuál es la sal y cuál es el azúcar ya después de lo que pasó en el sartén? Sí. 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 Además, el compuesto orgánico que le pasó se quemó y al quemarse me quedó carbono, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? ¿Sale? Bueno, eso se llama combustión, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, ambas sustancias las estudia la química orgánica. En específico, nada más estudia el azúcar, que es el compuesto que contiene carbono. A ver, ¿quedó bien claro? ¿La temperatura de fusión tiene que ver con los elementos que están presentes en las sustancias? Pues sí, ¿no? Es una propiedad, sí que tienen las sustancias de cambiar del estado, ¿de qué estado a qué estado? De sólido a líquido, ¿no? De sólido a líquido. Entonces, ¿ustedes creen que todas las mismas sustancias tengan el mismo punto de fusión? No. No, los metales pues, son muy altos, en el sartén no lo van a ver. El único que pudieran ver a lo mejor es el plomo, pero tendría que tener bastante calor, ¿sale? El plomo, que es uno de los que tienen menor punto de fusión dentro de los metales, ¿sale? Pero de los demás metales aumenta demasiado. ¿Sí queda aclarado? Bueno. Luego, ¿el comportamiento de la sal y azúcar tendrían que ver con el enlace químico? Ya lo vimos, sí. ¿Sale? Bueno. Me voy a propiedades físicas de los compuestos orgánicos. Se pueden encontrar en los tres estados, que quede bien claro. Las sustancias orgánicas las podemos encontrar en los estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, que quede bien claro. ¿Sale? Sólido, ¿cuál sólido vimos ahorita? El La azúcar. sal, El azúcar. Acuérdense que dentro del orgánico, perdón, a lo mejor hice mal la pregunta, dentro del orgánico, ¿sale? Porque la sal es inorgánico, ¿sale? Bueno, un líquido que tengan en su casa que sea orgánico. El agua. No, el agua no. la harina de trigo. La harina de trigo, ¿sale? Pero lo queríamos en estado líquido, en estado sólido. El vinagre, ¿sale?
Ya ven que luego se despintan las uñas del color que tienen, ¿sale? ¿Con qué lo despintan? Acetona. Con acetona. La acetona es un compuesto que orgánico. Otro líquido importante, el que usan para desinfectar, ¿El alcohol? el alcohol. Entonces las bebidas también alcohólicas son líquidas, ¿no? A ver, ¿ya quedamos claro? Sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Sale? Otro sólido también el PET, podemos tenerlo, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Bueno. El punto de fusión, aquí me lo da, son bajos debido al enlace covalente. Dice menos de 300 grados, ¿sale? Hay algunos que son bastante menos, como por ejemplo el alcohol, la acetona. La acetona está muy bajo, por ejemplo, a lo mejor unos 40 grados centígrados, mientras el alcohol a lo mejor 70 promedio, ¿no? 70 grados centígrados, que es muy bajo. Para que tengan una idea, el agua ebulle a 100 grados, ¿no? ¿Sí o no? Pero no vemos su punto de fusión ahí. Nosotros el punto de fusión del agua lo vemos cuando se está congelando, está congelada y la ponemos en la mano, en ese momento es su punto de fusión y es muy bajo, es a 0 grados centígrados, ¿sí? ¿Sale? Entonces, aquí estos en comparación con el agua, podríamos decir que el agua es orgánica, pero ¿a poco el agua tiene carbono? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O, ¿no? Entonces contiene hidrógeno, oxígeno, nunca hubo carbono, entonces compuesto inorgánico. ¿Sale? Puntos de ebullición relativamente bajos, menores de 700 grados centígrados. ¿Sale? La densidad, la mayoría tiene menor a la del agua, por lo cual flotan. Por ejemplo, si nosotros agarramos aceite de cocina y le echamos un chorrito al agua, ¿dónde queda? ¿Cómo, profe? ¿Dónde queda arriba, abajo? ¿Va a flotar el aceite o se va a ir hacia el fondo? Ah, flota. Flota, ¿no? Entonces quiere decir que tiene menor punto, menor densidad, que quede bien claro, ¿sale? Entonces van a flotar. Por ejemplo, cuando hay de los derrames de petróleo, ¿dónde queda el petróleo? En la superficie del En la mar. superficie, que luego llegan máquinas, lo limpian lo más que pueden, pero pues, ya hay contaminación, ¿sí o no? ¿Sale? Conductividad eléctrica en estado sólido y en solución no conducen la solubilidad, las sustancias. El azúcar le podemos meter la corriente eléctrica y nunca va a conducir, ¿sale? Las solubilidades. Las solubilidades luego van a depender de que si son poco solubles o muy solubles, pero por lo regular las sustancias como los orgánicos se disuelven no tan fácilmente, ¿sí? Dentro de, a lo mejor, de compuestos inorgánicos, ¿vale? O, por ejemplo, dentro del agua no es tan fácil que se disuelvan, mientras que, por ejemplo, dice que sustancias polares con polares y no polares con no polares. Podemos tener, por ejemplo, el aceite y el agua, no se combinan, ¿sí o no? ¿Se queda aclarado? No son solubles porque el aceite es un compuesto orgánico. ¿Queda aclarado? Pero si el aceite, por ejemplo, nosotros el aceite podríamos meterle un solvente, para lo mejor como con thinner, ¿no? ¿Vale? Para disolverlo. ¿Sí queda aclarado? A lo mejor un alcohol también lo puede disolver un poco más fuerte. ¿Sí queda aclarado? Bueno. Entonces, estas son propiedades, ¿sí? Propiedades físicas. ¿Queda bien claro? Me voy a propiedades químicas, ¿no? Espero que se vaya entendiendo, ¿no? Bueno, propiedades químicas, que son las que cambian las estructuras, bueno, dentro del cambio químico, ¿no? ¿Sale? Bueno, primero la composición de las sustancias. Ya vimos que la composición que tenemos ahorita debe de haber carbono, ¿sale? Y casi siempre nos vamos a hallar carbono e hidrógeno. Y luego algunas que se van a adherir con oxígeno, con nitrógeno, sale con algunos metales, sodio, potasio, ¿sí? Porque son activos, entonces se pueden combinar con ellos. ¿Sí queda aclarado?
¿Sale? Bueno, entonces, luego ya tenemos enlaces químicos. El enlace químico es un comportamiento de la propiedad química, ¿sale? Tenemos el covalente, ya vimos que son dos, formando cadenas de carbonos como carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Luego tenemos la reactividad. ¿Cómo reaccionan? ¿Sale? Estos compuestos. Dice que son lentos y complejos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, el combinar una sustancia orgánica a la hora que hace la reacción va a ser lenta. ¿Sí queda aclarado? No va a ser muy rápida. ¿Sí? Y la de los inorgánicos es sencilla y casi es instantánea. ¿Queda aclarado? Por ejemplo, esto lo podemos ver de sencillo e instantáneo. Por ejemplo, ya ven que las puertas de metal, si no están pintadas, ¿qué les pasa con el ambiente? Se oxidan. Se oxidan rápidamente, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno, por ejemplo, nosotros luego, por ejemplo, hay veces que partimos una manzana, pero la dejamos un momentito y empieza a cambiar, ¿sí o no?, de color. Pero todavía son más rápidas las inorgánicas, que quede claro, ¿sale? Bueno, esto se llama velocidad de reacción. ¿Qué tan rápido pueden reaccionar las sustancias? ¿Sale? Bueno, luego tenemos estructuras químicas. Forma estructuras complejas de alto peso molecular. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumentan los carbonos, pues está aumentando su peso molecular, ¿sale? Y la estructura va a ser más compleja. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener cadenas de carbonos con carbonos, pero muchos carbonos, ¿sí? Y a medida que van aumentando estos, van aumentando su peso molecular y la estructura va siendo más compleja, ¿sale? Bueno, estabilidad química. Son poco estables ya que se descomponen fácilmente. Por ejemplo, luego hay veces que tienen aceites en la casa y luego no han olido que luego cambian o huelen diferente ya y que luego los tiramos, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva nunca lo han lo olido con un poco de tiempo y también los aceites de cocina, ¿sale? Los aceites de cocina son, son orgánicos, ¿eh? Que quede bien claro. ¿Sale? Vienen de semillas, girasol, maíz, trigo. ¿Sí queda aclarado? Bueno. Entonces son poco estables luego que sí duran un tiempo y se descomponen. ¿Sí queda aclarado? Es como la manzana. Vamos a ponerlo. Es un orgánico, ¿sí o no? Lo dejan ahí un rato y ¿qué le pasa? Empieza a oxidarse, ¿sí o no? Todavía no los dice que no los podemos comer, ¿no? Pero pues luego evitamos eso, lo cortamos y nos comemos lo que está limpio. Pero ya luego cuando pasa algún día o algo, pues ya no se puede, ¿no? ¿Sale? Ya hay una fermentación, un cambio dentro de ella. ¿Sale? Bueno. Hasta aquí dudas, aclaraciones. ¿Ya quedó todo claro? Propiedades físicas, propiedades químicas, ¿sale? Los tipos de enlaces, cómo puedo distinguir un orgánico de un inorgánico. ¿Sí quedó aclarado? Entonces, ¿sí estamos claros? Bueno, todavía tenemos un poquito. Vámonos a esta ficha. A ver. De los siguientes compuestos, elige sus propiedades físicas y químicas que le corresponden, ¿sale? Vamos a tomarnos unos minutitos y vamos analizándolo. Por ejemplo, tengo alcohol etílico. Este alcohol es el etílico es el alcohol de tomar, ¿sale? Se llama etanol también, ¿sale? Bueno, leche normal, tenemos mantequilla, tenemos aceite de canola, el metano es el que se usa en las estufas, ¿sale? El metano, etano, propano y butano son los que se usan para calentar las cosas, ¿sale? O para cocinar, ¿sí? En las industrias también es muy utilizable, ¿no? Porque calientan cosas. Y el petróleo es una sustancia aceitosa en donde hay muchas combinaciones y cadenas de carbono, ¿sale? Bueno, dice, esta propiedad se llama estabilidad química. Y aquí les pide de estos componentes cuál es el que está hablando.
componente con alto contenido de grasa, puede descomponerse fácilmente y adquieren un sabor y olor rancios. ¿Cuál es? Los compuestos orgánicos. Sí, pero ¿cuál de estos que están aquí? El alcohol, la leche, la mantequilla, el La aceite, leche, el metano, el petróleo es. ya, nada más, ¿no? Esos dos. Los ¿Cuáles? lácteos, leche y mantequilla. Leche y mantequilla. Bueno, pues yo nada más pondría ahorita más bien la mantequilla, ¿no? Mantequilla. La mantequilla, luego hay veces que la dejan varios tiempo en el refri y se descompone. Y luego sabe, tiene un olor rancio, olor un poquito feito, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Bueno, vamos a ponerle aquí que ya pusimos la mantequilla. Ya tenemos, ¿sale? Ahora, composición química. Esta sustancia, para que quede claro, contiene en su estructura química la lactosa. La Fácil, ¿no? leche. La leche. ¿Ya vieron? Bueno, punto de ebullición. Esta sustancia presenta un punto de ebullición de 78.3 grados centígrados, es sumamente inflamable y es empleado en la industria alimentaria para la preparación de bebidas. ¿Cuál es? Alcohol etílico. El alcohol etílico, ¿no? ¿Sale? Entonces ya está, el alcohol etílico. Solubilidad. Son sustancias que son llamados lípidos insolubles en agua, muy empleados para la preparación de alimentos. Aceite de canola. El aceite de canola, aceites o grasas, ¿sale? Que son lípidos, ¿no? Ahora, para la preparación de alimentos también tenemos la mantequilla, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Y son insolubles los dos en agua. Fíjense bien que si son insolubles los dos, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno. Y el más utilizado, pues es el aceite de canola o aceite de maíz, aceite de trigo, algunos aceites como de soya también. ¿Sí queda aclarado? Bueno. Luego, estado físico. Se presenta en forma gaseosa y es componente del gas natural. ¿Cuál es? Metano. El metano. ¿Sale? Y dice densidad. Es aquella sustancia que flota en el mar cuando existe un derrame. ¿Cuál es? Petróleo. El petróleo. ¿Fácil o difícil esto? Fácil. Fácil. Fácil un poquito, no, nada más había que entender más bien lo que ustedes conocen con las propiedades que hay de estas sustancias. A ver, ¿quedó claro, sí o no? Bueno, aquí me quedo. ¿Ya sale? Dejo de compartir. ¿Sale? Dejo de compartir esto, ¿no? Miren, nada más ahorita me quedan 2 minutos. Todavía yo, mañana que plantee ya el proyecto, ya vemos la fecha y todo para el día de entrega. Les voy a compartir un poquito nada más para que tengan la idea de lo que vamos a hacer. ¿Sale? Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, me voy aquí a compartir. ¿Dónde estás? Acá está. ¿Sale? Bueno, aquí me da... Acá está. Compartir. ¿Sale? Bueno. Por lo regular siempre lo diseño para que tengan la parte individual y la parte colaborativa, la pueden a lo mejor ir haciendo, ¿sale? Y a la mera hora ya que tengamos todo, pues ya pueden ir acomodando de acuerdo a cómo se les pide, ¿sale? Tema prototipo de las energías sustentables o alternas o alternativas. ¿Cuáles son las energías alternativas? Los oigo. Quizás la eólica. La eólica, ¿sale? A energías alternativas, a lo mejor que de acuerdo a la parte sustentable, no van a contaminar, no tanto, ¿no? Dependiendo del uso que se le dé. ¿Sí queda aclarado? ¿Qué otra energía? Ya ustedes ya tienen proyecto, ¿qué energías escogieron, sí o no? Para su proyecto. ¿O no? Bueno, hola. Del tema, ¿no? Del tema, no de aquí, de otra materia, yo ya sé que ya escogieron alguna. Sí. O les dieron, no sé. ¿Cómo Sí. qué energías escogieron? Energía, contaminación lumínica. Energía luminosa, ¿no? ¿Sale? Luego, por ejemplo, esta energía eólica, energía Solar. solar, ¿sí?
Entonces, energía por agua hidráulica, que quede bien claro, ¿sale? ¿Y en el aire cuál se podría poner? ¿La Es eólica? la eólica, Ok. ¿sale? Es la eólica, es la del aire, ¿sale? Mm. Hay energías que vienen a mucha fuerza del agua, la maremotriz, ¿sí queda aclarado? Energías del suelo, ¿sí queda aclarado?